Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este tiempo y a este nuevo comienzo aquí en Instituto Maná. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial bienvenida para que nos acompañen en el tema propuesto para hoy. Así es que corazón abierto, espíritu dispuesto, Biblia, texto para escribir, tomar nota y aprovechar de una enseñanza poderosa en el corazón de cada uno de nosotros. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Les saludo, soy la pastora Pili Alfaro y les saludo con una palabra de bendición, restauración y liberación para sus vidas. Estamos aquí en nuestro 9º programa de Nuevos Comienzos. Hoy estaremos hablando acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios, el Dios creador, el Dios Elohim, es el único Dios verdadero al cual seguimos y servimos? Hoy en el estudio Maná hablaremos de Dios, la persona maravillosa de Dios. Pastor Roberto. Así es. Es importante considerar en la medida que avancemos en este estudio cómo Dios, en el término genérico, vamos a hablar de un primer nombre, Elohim, el Creador Todopoderoso, su significado, el Creador Todopoderoso. Así es que cuando hablemos de Elohim, tendremos como presente ese nombre primero, el Creador Todopoderoso. Sin embargo, conocemos de hecho otros nombres y los vamos a definir un poco más adelante, como Jehová Jireh, Jehová Rafa, Adonai. Y vamos a ver la importancia que la Biblia nos enseña del nombre, el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Dios creador todopoderoso del universo, Dios que conoce todo, que crea todas las cosas, que está en todas partes, en todo momento, este Dios de Elohim, este Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y vamos a tomar algunas referencias bíblicas. Yo quiero que me acompañen para dar comienzo con una primera cita bíblica en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 1. Solamente para tomar la primera porción de este capítulo, que dice la palabra, en el principio. Y este es el tema, en el principio. En el principio nos habla del Creador Todopoderoso. El principio es un término absolutamente indefinido. Es decir, la Biblia no dice en el año primero, o en el siglo primero, o en el mes primero. Dios hizo. La palabra dice en el principio. Y ese principio no tiene propiamente un principio, es decir, es infinito en el proceso de la creación. Absoluto, pastor. Ahora, la Biblia dice que el nombre que se le ha adjudicado a Dios creador, es Elohim. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 45, tenemos una gran referencia acerca de Dios como el Dios Elohim, como el Dios creador, como el Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Y la Biblia determina que Dios es el Dios creador de los cielos. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando del universo entero, ¿verdad? Del infinito y más allá. Y también estamos hablando de lo que es la tierra y toda su creación. Entonces, es importante anotar para todos nuestros televidentes de TV Maná, que en la Biblia hay muchas referencias bíblicas a Dios, y en su nombre concreto, cuando habla de la creación, habla de Elohim. Isaías capítulo 45, verso 18, nos habla del Dios Elohim. Así es, libro de Isaías capítulo 45, verso 18, dice la palabra. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Absoluto. Ahí estamos viendo a ese Dios poderoso, Dios creador, Dios de los cielos y la tierra, Elohim. Ahora, antes de
que yo vaya a hablar, o antes de que hablemos de la creación y de todo lo que es el nombre de Dios, las características, los atributos de Dios, permítame darles información adecuada acerca de lo que significa Dios y los dioses en la tierra. Eso es algo muy importante. No puedes mezclar a Dios Elohim, al Dios creador, con los diferentes dioses que el hombre ha creado para tratar de relacionarse con un Dios. Eso lo podemos tener bien claro. Entonces, hay muchos sistemas que tienen falsas enseñanzas o niegan la existencia de Dios. Vamos a hablar de varios sistemas, tome nota, porque eso es importante. Primero, para su vida espiritual, y segundo, para el día que alguien le traiga una doctrina errónea de Dios. ¿Qué es el teísmo, pastor? Bueno, muy bien. Primer término, un término tal vez no muy conocido, tal vez no muy escuchado, pero muy importante para que no lo confundan. Teísmo. Teísmo. Quiero repetirlo para que quede claro. Teísmo. El teísmo es un sistema común que reconoce que hay un Dios, pero que niega a un Dios que llevó a cabo la creación. Es muy importante entonces, recuerden que estoy diciendo teísmo, no teo, sino teísmo. Y este sistema reconoce a un Dios, pero niega que Dios es el que sustenta la creación. Primera palabra. Correcto, pastor. Entonces ahora tenemos lo contrario de teísmo. Ahora, recuerden que teísmo lleva una D minúscula, que es de dioses terrenales, ¿verdad? El teísmo. Ahora, tenemos la palabra contraria a teísmo, ateísmo, pastor Correcto. Roberto. La palabra ateísmo. Desarrolla que es ateísmo. La palabra ateísmo, recuérdense que el a significa no nombre, no conocido, sin. Ateísmo, sin explicaciones, sostiene la teoría de un efecto sin causa, es decir, ellos solo dicen que no hay Dios. Correcto. No hay Dios. La palabra ateísmo, sin Dios. Por eso el símbolo de hoy en día del ateo es una A, ¿verdad? Es una A similar a la aplicación de Apple cuando se bajan las aplicaciones. Esa A es un símbolo, y ese símbolo es importante dentro de nuestra vida espiritual. Y hay que reconocer donde hay un símbolo afuera de las iglesias ateístas, está ese símbolo, y lo que quiere decir es una iglesia, comillas, pero atea. Una iglesia sin Dios, pues déjame decirte que existen y hay millones de gente congregándose en iglesias ateístas. Ahora, ¿qué es escepticismo, pastor? Uno escucha mucho en el púlpito esa palabra. Es que hay mucha gente escéptica y uno dice, ¿será que son faltos de aseo? ¿Verdad? Porque uno tiene que conocer la terminología bíblica. Sí, la palabra escepticismo. La palabra escepticismo son aquellas personas que solo pueden decir que dudan de que haya un Dios. Son escépticos. Dudan. Aquí la palabra es duda. Una palabra que cree posiblemente que hay, pero el escepticismo les lleva a concluir que posiblemente no. Entonces es una duda, y especialmente dudan de que haya una revelación a través de Dios. Estos son las personas escépticas. Y tú decías, ¿existen iglesias de este tipo? Pues evidentemente, aún dentro de muchas congregaciones, tenemos gente escéptica. Por ejemplo, según las denominaciones, creemos o no creemos en los milagros, creemos o no creemos en la fe, creemos o no creemos en el propósito de Dios, creemos o no creemos en lo sobrenatural. Entonces pueden creer en Dios, pero son escépticos a creer, por ejemplo, en la sanidad divina. O en la revelación. O creer en la palabra de revelación. La palabra, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no se conocen. Entonces el escéptico duda respecto de esta palabra. Siempre está dudando de si la palabra de Dios es verdad o no es verdad, ¿verdad? Ahora, tenemos el agnosticismo, pastor. Esto ya lo hemos explicado, lo explicamos cuando estábamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Y explicábamos de la importancia de entender que el agnóstico
tiene su punto de vista, ¿verdad? Recuerden que ellos tienen su punto de vista en la verdad de ellos, pero que existe una sola verdad. Sí, bueno, el agnosticismo propiamente hoy es una escuela. Correcto. Es la escuela de los agnósticos, podríamos decir algo así como una denominación agnóstica, o cristianos agnósticos. Es decir, ellos no niegan que Dios existe, pero niegan que Dios pueda ser conocido. Correcto. No niegan que Dios existe, pero niegan que Dios pueda ser conocido. Es decir, no pueden aceptar un encuentro personal con Cristo. No pueden aceptar que Dios actúa en momentos, como lo decíamos, en momentos sobrenaturales. Nosotros conocemos de hechos, circunstancias que a diario suceden al entorno de nuestra vida por testimonio de personas que conocemos, que escuchamos, y vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural, de milagros en sus vidas. Pues el agnóstico particularmente no acepta esto. Correcto. Ahora, tenemos otra corriente que cree en el panteísmo, Pastor Roberto. Esa palabra suena muchísimo hoy en día, pero nadie explica qué es. Sí, bueno. Mira, Pastor, perdóname antes de que me expliques panteísmo. Hoy en día, si a la gente le dicen, ¿conoces a Cristiano Ronaldo? Y todo el mundo dice, oh, claro, el jugador de fútbol. Pero si alguien te pregunta, óyeme, ¿alguna vez has oído hablar de Habacuc? No sé quién es Habacuc. Filemón, no. Pero hoy en día conocemos más de lo que el mundo nos quiere dar a conocer que lo que de verdad debemos de conocer. Y esto que te estamos enseñando hoy son términos muy importantes, porque tú tienes que aprender qué es lo que está creyendo allá afuera el mundo para que tú entiendas en qué tienes que creer y afianzarte. Pastor, el panteísmo. El panteísmo viene como esa palabra panteón, y el panteísmo básicamente es que todo es Dios y Dios es todo. Sí. Eso significa panteísmo. Es un grupo, ¿verdad? Pero solo cree en el Dios, y es de minúscula, creyendo que Dios es tierra y que hay unos dioses que gobiernan ese panteón. Es decir, hay un Dios. No podemos desconocer que las diferentes culturas o niveles de deidad reconocen a un Dios. Y por supuesto hay dioses. De hecho, vamos a ver algunos textos bíblicos donde nos habla de los dioses, todos los tipos de dioses. Con D Pero minúscula. hay un Dios, el Dios, para decirlo de esa manera, con D mayúscula, el único Elohim. Dios, verdadero Dios, Elohim. Y hay muchos otros dioses con D minúscula, que es a los que el panteísmo se refiere. Correcto. Otra corriente que el mundo tiene es el triteísmo. ¿Qué es el triteísmo, Pastor Roberto? La palabra triteísmo, descomponiendo esta palabra, una palabra compuesta, tri se refiere a tres, y teísmo a Dios. Tres dioses, tres personas. Básicamente, lo que nosotros vemos en el texto es como cuando se habla del triteísmo, enseñan que hay tres dioses separados. No es el concepto de la Trinidad. No la Trinidad, correcto. Tres dioses separados, correcto. Correcto. Ahora, tenemos otra corriente que es el dualismo. ¿Qué es el dualismo, Pastor Roberto? En el dualismo, y voy a descomponer nuevamente la palabra dúo, de dos, y dualismo, dice que ellos creen en dos dioses. Hay un Dios que es bueno y hay un Dios que es malo, siendo ambos iguales. Y atención, que esto es muy importante, extremadamente importante, porque para muchos cristianos o para muchas personas este dualismo es muy importante y lo viven a diario. Tan importante es Dios como tan importante es Satanás. Es decir, que tanto actúa Dios como actúa Satanás. Entonces, o tenemos fe en Dios o creemos en Satanás. Creemos que Satanás es capaz de ocasionar enfermedad y creemos que Dios es capaz de sanar. Entonces, el dualismo es una dualidad entre dos dioses. Como la doctrina que tienen los mormones, que aseguran que Jesús es el hermano de Lucifer. Correcto. Entonces hay dos dioses allí metidos dentro de una doctrina duodal. Ahora, Pastor Roberto, a mí me gustaría que fuéramos al libro de Santiago, en el capítulo 12, en el verso 19. Vamos a ver en qué creemos nosotros
¿Y cuál es la única verdad? Recuerde que la palabra que más le hemos enseñado en Nuevos Comienzos es que no hay varias verdades, hay una verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se está refiriendo a que hay una sola verdad, la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Entonces, nosotros creemos en el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo, Pastor Robert? Bueno, otra palabra que hay que identificar. Mono, que significa uno, y teísmo, Dios. Monoteísmo, un solo Dios. Y esta es la doctrina que estamos compartiendo. Correcto, es la doctrina esta es nuestra en la que doctrina. creemos y es la doctrina que predicamos. Un solo Dios. El libro de Santiago, en el capítulo 2 y en el verso 19, dice la palabra: tú crees que Dios, y aquí Dios es mayúscula, Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Correcto. O sea, fíjate lo interesante de ese versículo bíblico. Sí, y quiero también hacer una claridad en este punto. En las redes sociales es muy común las personas que diariamente escriben en su Twitter o en su Facebook mensajes bíblicos. Gloria a Dios que lo hagan. Para eso son las redes sociales. Para llevar un mensaje, transmitir una palabra diariamente, una palabra, un devocional. Pero yo sí quiero invitarlos, por favor, cuando escriban una referencia a Dios, eviten escribirla en D minúscula. Claro. Porque estamos hablando entonces de cualquier Dios. Y ya vamos a ver los dioses. La palabra nos habla de que hay dioses con D minúscula. Por eso yo resalto en este texto de Santiago 2:19, cuando dice que si ustedes creen en Dios con D mayúscula, y es una invitación sencilla, porque es algo de ortografía, algo de gramática, pero algo de una ortografía, si me permiten la expresión, una ortografía bíblica, el de escribir correctamente con D mayúscula el nombre de Dios, o escribir con letra mayúscula el nombre de Jesús, al igual que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno ve tantos horrores de ortografía en estos textos que las personas escriben a diario, y hay errores de ortografía que, aunque vamos a decir no sean perdonables los horrores de ortografía, pero por lo menos cuando hablemos de nuestro Dios, Jehová, honremos a Dios con el debido respeto escritural y D mayúscula. Correcto, así es, pastor. Ahora, la Biblia no procura probar la existencia de Dios. El hecho es que hay un Dios. La Biblia no nos está probando que Dios existe, porque partimos del hecho que creemos que Dios existe. Eso es importantísimo. De ninguna manera la Biblia quiere probarte a ti que Dios existe. Partimos del hecho que Dios existe. Ahora, Dios está sumido a través de las Escrituras. Antes de que algo llegara a ser, Él era. En el principio, dice la palabra, era Dios. Elohim estaba allí. En el principio de la eternidad. No estamos hablando en el principio de la creación de la tierra. Estamos hablando del principio de la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin. Ahora, en el principio de esa eternidad, en el primer versículo de la Biblia comienza asumiendo su preexistencia. ¿Qué dice la palabra en Génesis 1:1, Pastor Roberto? Correcto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de la preexistencia de Dios antes y después. Correcto. Punto. Eso es lo que la Biblia comienza narrándonos. Y cuando usted estudia el hebreo, usted va a ver que la letra del hebreo con la que comienza el principio de la eternidad comienza con una letra que es como una C invertida, que está hablando de la eternidad que no tiene principio. Correcto, al antes. Hacia la tierra. Correcto, es correcto. Así, pastor. Así es. Entonces, esta letra en el hebreo nos muestra que el principio de Dios está en la eternidad y sobre la eternidad. Por eso decimos que Él es el alfa y la omega.
porque Él es el principio y el fin. Ahora, entonces, basados en esa, el hombre, pastor, que dice que no hay Dios es llamado un necio. Dice la Biblia en el Salmo 14:1, que muchas personas hoy en día dicen, no hay Dios. ¿Cómo la Biblia llama a aquellos que dicen no hay Dios? Muchas veces usted ignorantemente le ha dicho a su hijo necio. Pero si usted le dice necio, usted le está diciendo, usted no tiene a Dios. Así es. Salmo Libro de 14. los Salmos, en el Salmo 14 y en el verso 1, dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y aquí la palabra dice el necio significa dice quien no tiene a Dios. Correcto. Sin Dios, la palabra necio, sin Dios. Ese pronunciamiento de la palabra necio es muy común en el lenguaje, en el castellano, dirigirlo a personas. Usted es una persona necia y se dice con mucha facilidad, usted es una persona necia, hijo, porque eres necio, es que tú eres necio. Y realmente lo que le estamos diciendo a esa persona, tú eres una persona sin Dios. Correcto, pastor. Ahora, la Biblia nos dice, vámonos al libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5, y vamos a ver la similitud que hay dentro de la existencia de Dios y la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Juan 1, 1 al 15. Sí, dice la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Wow. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando aquí hace referencia en el verso 3, todas las cosas por Él, y aquí está Jesús, amén. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice la Biblia que cuando vino en Génesis 1:2 aparece el Espíritu Santo de Dios. Dice que estaba en tinieblas, vacía y en oscuridad. En la faz del abismo estaba la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sí, así es. Y allí vemos la perfecta relación de Dios, el Dios Elohim, Jesús y el Espíritu Santo. Pastora Pili, ¿usted cree en la Trinidad? Por supuesto, absolutamente creo en la Trinidad. Defiendo la Trinidad. Dios, un solo Dios verdadero, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el Padre no es Jesús, Jesús no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno de ellos dentro de Dios forman una gran personalidad espiritual. Eso ya lo explicamos en nuestro capítulo número 7. Si usted quiere verlo más, por favor vaya a Nuevos Comienzos en el capítulo 7. Allí está explicada perfectamente la relación de la Trinidad. Ahora, Pastor Roberto, viendo la existencia de Dios, ¿verdad? Hablemos de la certeza y la evidencia que la Biblia nos muestra de la existencia de Dios. En el capítulo 8 hablamos de la existencia de Jesús. Hoy vamos a hablar de la existencia de Dios. La Biblia entonces nos muestra, Pastor Roberto, ¿cómo nos demuestra la Biblia que la existencia de Dios? Bueno, indudablemente un principio fundamental que debemos considerar es que la humanidad siempre, absolutamente siempre ha creído que hay un ser superior, un ser universal, un ser creador de todo cuanto existe. Es decir, científicamente, como tú lo dices, antropológicamente, históricamente, geográficamente, se puede establecer que nada de lo que existe pudo ser hecho simplemente porque surgió una explosión y apareció el hombre. Todo obedece a un Dios universal, creador del cielo, dice Génesis 1, creador del cielo y creador de la tierra, o de los cielos, porque realmente en Génesis 1 dice creador de los cielos y la tierra, un plural y un singular. Amén. Pastor Roberto, el nombre de Dios, ¿verdad?, viene de un contexto espiritual
que vamos a desarrollar en el nombre de Dios. Fíjate que en el Antiguo Testamento, Hashem, primero se llamó Yahvé. Correcto. Así era como se llamaba a Dios en el Antiguo Testamento. Me gustaría que me aclararas un poco más acerca del concepto del nombre de Dios. Bueno, hasta el siglo I, y esto es bien interesante, no se pronunciaba o no se daba la pronunciación correcta del nombre de Dios. Porque los levitas habían dejado de pronunciar desde mucho antes de que Jesús naciera el nombre de Jehová. ¿Y por qué se sucedía esto? Porque el nombre de Dios es un nombre sagrado, tan sublimemente sagrado, que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no se atrevía a pronunciar el nombre de Dios por santidad. Correcto. Es decir, con los labios, nosotros hoy escuchamos a la gente en todo momento decir, oh por Dios es esto. Oh my God. O en inglés, oh my God. Y lo hacemos como una expresión. Pero esa expresión realmente en la Biblia, y la Torá así lo enseña, es tan sublime, tan santo, 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 el nombre de Dios, que, repito, no se pronunciaba anteriormente, no se podía pronunciar porque era tan honroso el nombre que de hecho no se podía pronunciar. De tal manera que lo que ellos hacían para no pronunciar el nombre verdadero de Dios, lo que ellos hacían en principio era llamarlo Hashem. Hashem era el primer nombre, ahora la manera como podríamos decirle a Dios un nombre sin faltar a la honra del verdadero nombre. Entonces le llamaban Hashem, que hasta el día de hoy, por supuesto, lo pronunciamos Hashem. Y ese nombre que significa también Adonai, y ese nombre, repito, Hashem o Adonai, los nombres significan Señor. Ese es el reconocimiento. Ahora, es importante, y tal vez lo mencionamos un poco más adelante y lo podamos definir con una gráfica, pero el nombre en griego de Dios es lo que hoy conocemos como el tetragramatón, que son básicamente cuatro letras hebreas originalmente. En el caso del español, las letras Y, H, V, H, que realmente de allí viene lo que posteriormente se hace incluir estas consonantes solas, son el nombre de Jehová, pero posteriormente a estas consonantes se le agregaron las vocales. Las vocales no existían en el hebreo original, por lo tanto, cuando se hace el griego, se acondicionan en las traducciones las vocales latinas que conocemos, y de allí viene el nombre entonces ya de Yahvé o Yahweh. Exactamente. La palabra Yahweh y Yahweh, que tienen el mismo significado, pues las mismas importantes consonantes, repito, se acomodaron con letras latinas, las vocales, y pudieron conformar ese nombre de Yahvé. Maravilloso, Pastor Roberto. Esta parte de la enseñanza de Dios llena mucho nuestros corazones, porque hablar de Dios no es fácil, y tampoco lo podemos hacer en una sola programación, ni en 1000 programaciones, porque hablar de Dios es hablar del infinito y más allá. Sí. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Ya hablamos de la existencia de Dios en la primera parte. Ahora vamos a hablar de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Número 1, Dios es espíritu. Por favor, diga eso. Dios es espíritu, así Yo quiero que leamos el libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Sí, así es. Porque esto es importante. Dios no se manifiesta en la tierra en persona, por su gloria, porque Dios es santo, santo, santo. Si se acerca, nos pulveriza a todos. Bueno, libro de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 24, nos dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor. Dios es espíritu, y esa es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y algo muy importante es que Él no se puede manifestar a la tierra en un cuerpo visible, pero su Hijo sí. Perdón, el Hijo del Padre sí. ¿Quién? Jesús. Así es. Jesús vino y se materializó en la tierra en forma de hombre. Claro. Oh, eso es glorioso. Sí, con toda la naturaleza de Dios, pero con toda la naturaleza
de hombre. Así es, libro de Juan, precisamente en el capítulo 1 Ajá. y en el verso 14. Recuerden que hablábamos de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Capítulo 1, verso 1. Correcto. Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Glorioso, ¿verdad, pastor? Ahora, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso 15, nos habla de cómo podemos ver a Dios. Por favor, no se pierda ese versículo porque solo a través de esta parte usted va a poder entender a Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice la palabra, Él, y por favor, permítame reiterarlo, Él en mayúscula, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Glorioso, Jesús. Él es la imagen de Dios y nosotros llevamos la imagen de Jesús, que es Dios. Así, verso 16. Poderoso. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús. Amén. Pastor, váyase al libro de Hebreos capítulo 1, verso 13, porque estamos desarrollando la naturaleza de Dios. Y ya sabemos que Dios es espíritu. Y sabemos que la forma como Dios se manifiesta a nosotros en la tierra es a través de Jesús. Eso no lo puede usted obviar ni lo puede quitar. No puede usted decir, yo creo en Dios, pero no en Jesús. Si no crees en el Hijo, crees en Dios. Libro de los Hebreos en el capítulo 1 y en el verso 3. Dice la palabra, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Maravilloso. Estamos hablando entonces de la forma como Dios se glorifica y se exalta a sí mismo a través de su Hijo. Maravilloso. Ahora, la segunda característica, la primera es que Dios es espíritu. La segunda característica, Dios es luz. Así es. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. La luz. Lo que yo le hablo a nuestros hijos desde bebés, desde que estaban en mi vientre, les decía, ustedes son luz y no caminan en tinieblas. Siempre he hablado esa palabra profética, sí, porque creo que es una palabra profunda. El primer libro de Juan, en el capítulo 1, verso 5, dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Oh, maravilloso. Oh, repita esa palabra, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Esa palabra usted la tiene que marcar en su espíritu. Sí, yo tenía también la cita de Juan 1.5, por eso. Claro, sí, porque en Juan capítulo 1, verso 5 de Juan, en el Evangelio de Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, claro. En primer libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 5, la palabra dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Maravilloso. Amén. Jesús. Tercera característica. Primera, Dios es espíritu. Segunda, Dios es luz. Y tercera característica de la naturaleza de Dios que tú no se la puedes quitar. Y es el amor. Así Dios es amor. Amén. Y no es el amor filial, no es el amor eros, no es el amor erótico, el amor ágape. Ese es el amor de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Verso 8. Dice la palabra, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Maravilloso.
Pastor Roberto, eso no le parece maravilloso esos versículos. Esta Si palabra, Dios es amor, ¿cómo es que entre hermanos en Cristo nos podemos odiar? sí. Hay dos palabras que creo que considero una de las dos palabras más importantes en el contenido espiritual de una persona. Primero, la vieja criatura muere, el viejo hombre, el hombre de pecado. Viene el nuevo nacimiento, el hombre en Cristo. Y el hombre en Cristo se identifica por dos palabras. Una es humildad y la otra es amor. Porque un hombre en Cristo se identifica, o muchos hombres en Cristo se quieren identificar por popularidad, por reconocimiento, por hacer, éxito. por el éxito. Pero no el éxito en Cristo es humildad. El éxito en el mundo tal vez sean los negocios. El éxito en el mundo tal vez sea el dinero. El éxito en el mundo pueden ser posiciones o posesiones. Pero el éxito en Cristo Jesús es humildad. El éxito en Cristo Jesús es amor. Amor, porque para mí es fácil amarte, o para ti espero que sea fácil amarme. Es fácil amarnos, pero ¿qué tal de la persona que difiere con nosotros? ¿Qué tal de la persona con quien no podemos cruzar palabra? Y a esa persona es precisamente a quien debemos amar. Eso es lo que identifica entonces este texto que estamos tomando, que nos dice que Dios es amor. Correcto. Entonces, una cuarta característica de la naturaleza de Dios es que Dios es fuego consumido. También Dios es amor. Pero también le tenemos que enseñar a las personas que también Dios es fuego consumidor. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 29 nos muestra que una de las naturalezas de Dios es que Dios es fuego consumidor. Así lo dice el libro de Hebreos, precisamente en el capítulo 12 y en el verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Claro, o sea, de la misma manera que Dios nos ama, de la misma manera en que Dios disciplina. Envía su fuego y es un fuego consumidor. Esa naturaleza a veces se nos olvida enseñarle a la gente y solamente le decimos, Dios es amor. Pero también le tenemos que decir que Dios es fuego consumidor. Ahora, una quinta característica, ¿verdad? Es que Dios también odia. Pastora Pili, ¿usted de dónde está sacando esas palabras? Vamos a ver, ¿qué odia a Dios? Porque Dios aborrece y odia ciertas cosas. Y eso está dentro de su naturaleza. Libro de Proverbios capítulo 6, verso 16. Por favor, Proverbios capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué aborrece? Dice, los ojos altivos. Así es que, como dice la canción, cuidaditos tus ojitos como miran. Tu boquita como habla. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y por favor, la lengua mentirosa aquí no nos dice mentira pequeña o mentira grande, o mentira piadosa, o como algunos dicen, es una mentirita blanca. No, la lengua mentirosa es una de las acciones que aborrece Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Wow, esto es tremendo. Lo aborrece. Porque cuánta gente en el cuerpo de Cristo mantiene un pensamiento con iniquidad, pensando en hacer la maldad o deseándole el mal a alguien. Que ojalá y el pastor, que ojalá y la hermana o el hermano, por favor. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Será que lo repetimos? No, pastor. Pili? Yo creo que... Proverbios capítulo 6, verso 16. Por favor, léalo, tome nota, porque estas son las cosas que Dios aborrece. Y si nosotros lo miramos a nuestro entorno, ¿qué más podemos aborrecer nosotros que tener entre nuestro grupo, entre nuestra comunidad, personas que piensan o hacen o tienen pensamientos inicuos, personas que son testigos falsos, personas que siembran discordia entre hermanos, entre congregaciones, entre comunidad? Todo esto, dice el Señor, aborrezco esos ojos altivos, personas que te cruzas en el camino y te miran con esa altivez, con esa agresividad,
hermanos en Cristo. Pero Cosas. es que en realidad aquí están, cuando una persona mira mal a otra, cuando una persona actúa de una manera contraria a la palabra de Dios, con quien realmente se está metiendo no es con uno. Uno no lo puede tomar personal, uno tiene que ver que esto es una cuestión espiritual con Dios. Amén, sí. Es con Dios y nada más que con Dios. Y recuerden que Dios es fuego consumidor. Así Ahora, es. dentro de la naturaleza de Dios Elohim, vamos a ver la Trinidad. ¿Qué nos enseña Dios en esa Trinidad perfecta? Vemos entonces que hay una perfecta Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de Dios está la perfecta Trinidad, ¿verdad? Hablamos de la Trinidad y hablamos de lo perfecto que es Dios en su Trinidad. Ahora, vamos al tema número 3. Ya hablamos de la existencia de Dios en el tema 1, ya hablamos de la segunda parte, quién es Dios, ¿verdad? La naturaleza de Dios. Ahora hablemos de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos que tiene Dios? Que jamás ningún Dios, ningún otro parecido podrá tener, porque estos son los atributos poderosos de Dios. Bien, definir entonces los atributos de Dios. La Biblia nos da las características conocidas de los atributos de Dios. Y déjame decirte que hablar de ese Dios Elohim en sus atributos, el primer atributo de Dios es que Dios es un Dios omnisciente. Y eso, por favor, tómenlo como una nota poderosa. Pastor Roberto, ¿qué significa que Dios sea un Dios omnisciente? Bueno, hay tres atributos allí que los conocemos y los repetimos con frecuencia. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente se refiere a que Dios todo lo sabe. Omnipresente, que está en todas partes. Y omnipotente, que todo lo puede. Básicamente estos son los tres conceptos de atributos de Dios. Jeremías en el capítulo 23, Jeremías en el capítulo 23 y en el verso 24 precisamente nos hace referencia a este aspecto. Dice la palabra: ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Nos está hablando de un Dios omnipresente. Está en todas partes. En todo lugar. Donde tú te escondas, ahí está. Ahí está Él, porque Él está en todas partes. Ahora, el segundo atributo de Dios es que Dios es omnisciente. Correcto. En otras palabras, Él conoce todas las cosas. Él conoce cada pensamiento y hecho de los hombres. El libro de Proverbios, en el capítulo 15 y en el verso 3, nos muestra que Dios está conociendo todas las cosas del ser humano. Así es, dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Correcto. Pastor, mira que Mateo capítulo 10, verso 29 tiene un versículo tan interesante. Él conoce y sabe hasta la muerte de un pajarito. Él conoce perfectamente a qué hora y cómo y por qué murió ese pajarito. Mateo 10, 29. Sí, dice la palabra, es una pregunta. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¡Wow! Tremendo. O sea, Dios conoce todo, lo sabe todo. Ahora, un tercer atributo de Dios es que Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder. Él creó el universo y ahora lo controla por su poder. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Esto es maravilloso en el atributo de Dios. Libro de Mateo, capítulo 19, verso 26. Sí, dice la palabra: mas vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, porque tenemos a un Dios que es omnipotente. Él tiene todo el poder. Y lo interesante de la palabra aquí, del poder, es porque la manera de ser poder o de tener poder es servir. Correcto. A través del servicio nosotros tenemos poder. El libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 8,
dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahora, leamos Mateo 19, 26. Libro de Mateo, capítulo 19, verso 26, dice: mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Él tiene todo el poder para hacer lo que tú crees que no se puede hacer. Dios tiene todo el poder. Por eso cuando tú oras y tú le pides a Dios por algo, Dios tiene el poder para poderlo hacer. Sí. Ahora, y atención, que esto es bien interesante, porque tú mencionas cuando nosotros oramos y pedimos a Dios. Cuando nosotros oramos y pedimos a Dios es porque tenemos confianza en Él. Es decir, yo no voy a orar a Dios por conseguir un trabajo, ¿verdad? Si estoy en casa sin salir a buscar un trabajo. O sea, yo tengo que orar, pero tengo que actuar. Y como tú lo enseñas, por un carril sube la oración, y por pero el por otro el otro carril baja la bendición. Orar y actuar. Hay que tener oración, pero hay que hacer acción. Amén. ¿Estás en busca de un empleo? Bueno, hay que salir a buscar el empleo. Pedirle a Dios la dirección, salir a buscar el empleo. ¿Estás en busca de un hogar, establecer una relación de pareja, un esposo, una esposa? Hay que salir, hay que buscar a él o a ella, porque si oras con Dios vas a encontrar la respuesta correcta, adecuada, idónea para él o para ella. Ahora, una cuarta característica de los atributos de Dios es que Dios es eterno. La Biblia nos dice que Él nunca tuvo un principio, eso ya te lo enseñé, y nunca cesará de ser. O sea, sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, verso 13, Él se manifiesta a Moisés de una manera sobrenatural y le habla de quién es Él como Dios eterno. Éxodo capítulo 3, verso 13. Una historia maravillosa, sí. Dice en Éxodo capítulo 3, recordemos que es el llamamiento de Moisés. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Hay una zarza ardiendo. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, y aquí está, este punto es el tema de hoy. Y dijo, verso 6, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y observen que aquí está lo que mencionábamos hace un momento, la reverencia a Dios. Nosotros algunas personas incluso enfrentan a Dios o consideran tener más autoridad que Dios, echan fuera demonios, sanan y hacen cosas, pero recuerda que nada de esto lo podemos hacer sin la autoridad, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Jesús dijo, mayores cosas harán ustedes, pero todo en mi nombre. Nadie puede echar un demonio en un cuerpo sin antes haber entendido perfectamente que toda la gloria, la honra y el poder la tiene Dios y nadie más la puede tener. Ahora, entonces, perdóname, y el verso 13, para hablar de este Dios eterno, Moisés se reverencia ante ese Dios majestuoso que él se encuentra y él hace una pregunta y la pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero Moisés le pregunta, ¿pero cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé cuando me pregunten, ¿cuál Dios? Y él responde a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Maravilloso. Elohim, Maravilloso. el Dios creador, yo soy. Maravilloso. Fíjate, pastor, que cuando Jacob está luchando con el ángel, le hacen la misma pregunta. ¿Quién es? Sí. Siempre el ser humano tiende a preguntarle a Dios, ¿quién eres, Dios? Y Dios te dice, pues yo soy el que soy.
Y la única forma que tú puedes entender a Dios es a través de la palabra. Tú puedes ir a miles de seminarios, escuchar miles de conferencias. Tú puedes correr de aquí para allá y tú puedes ir y decirle a alguien, pásame tu unción. Y Dios te va a decir, la única forma de yo pasarte mi unción es a través de la palabra. Porque así es como tú tienes revelación de Dios. Ahora, una quinta característica poderosa de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. ¿Sabes qué significa eso? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo recuerdo esta parte, pastor, porque siempre mis hijos me decían, mami, es que la forma como te criaron a ti es diferente a la de hoy. Yo le decía, el mismo Dios que me cuidó en el pasado es el mismo Dios de hoy. Y será el mismo Dios del mañana. Las culturas cambian, obviamente las culturas, las eras, los tiempos, las los siglos cambian. Los años cambian. Nuestra crianza, recuerda cuando hablábamos en algunas charlas, cuando comunicarnos vía teléfono era un imposible. El día que llegó el teléfono a casa, no solamente llegó el teléfono a casa, sino que pocas personas tenían teléfono. Y además llegó a casa y lo primero que papá hizo fue colocar un seguro para que nadie usara el teléfono. Hoy en día un niño de 5 años ya lo vemos con teléfono inalámbrico, envía mensajes, toma fotografías, hace de todo. Todos los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Y la formación, mira, los mandamientos, porque Dios es inmutable, no cambia. Dios tiene las características como de una huella dactilar, ¿no? O mejor, una huella dactilar tiene las características como Dios. Es inmutable, no cambia, es perenne, permanece para siempre. Es diversiforme. Dios tiene formas, el Dios Jireh, el Dios Adonai, el Dios Elohim, los nombres de Dios, pero es Dios, el gran yo soy. Aleluya. Malaquías capítulo 3, verso 6, pastor. Dice la palabra en Malaquías verso 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque Dios les estaba diciendo, mis promesas son para siempre. Amén. Si yo te prometí a ti que voy a hacer esto, yo no voy a cambiar. Así porque es. tú te portes mal, o porque tú hagas esto, lo otro. Yo soy un Dios inmutable. Oh, qué glorioso eso. Dice el verso Ahora, 7, los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Y siempre les hemos procurado enseñar a todos nuestros hermanos, a los que el Señor nos ha entregado en el ministerio, que guarden en su corazón, que alberguen en su corazón una promesa. De 7,000 y más promesas de la Biblia, aférrate a una promesa que marque tu camino, una promesa que determina tu destino, una promesa que te hace seguir el propósito para el cual Dios te ha llamado. Yo recuerdo cuando conocí del Señor en mis primeros días, o el primer día que tuve la oportunidad de asistir a una congregación, pasando por un momento de dificultad y de adversidad, estando en aquel lugar, un poco regañadientes, casi que forzado a estar en aquel lugar, escuché la voz del pastor cuando pronunció un texto bíblico en el libro de Josué, en el capítulo 1 y el verso 8, 9 y 10 en adelante, y dice, esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y yo recuerdo que en medio de mi angustia, en medio de mi adversidad por la que estaba pasando humanamente, en medio de mis dificultades, escuché esa voz. Y esa promesa, después empecé a buscar en una Biblia. Yo quiero saber dónde está eso. Yo quiero saber dónde aparece. No tenía idea dónde estaba el libro de Josué. Busqué ese texto bíblico y empecé a leer ese texto. Y esa promesa se ha hecho rema en mi vida hasta el día de hoy. Es la palabra que me acompaña, es la palabra con la que me sostiene el ministerio, es la palabra en la que me sostengo en el Señor, es la palabra que ha transformado mi vida, porque el Señor me dice, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, y todo cuanto tú empieces, dice el Señor, yo lo prosperaré. Gloria al Señor. Amén. Ahora, número 6, veamos el sexto atributo de Dios. El sexto atributo de Dios es santo. Así es, santo, santo. Es santo. absolutamente puro y sin pecado. Él odia el pecado y no me digas la palabra que está diciendo hoy en día la gente y ama al pecador, porque el Salmo 5 dice que él aborrece al pecador, no ama al pecador. Entonces, pastora Pili,
y porque Juan 3:16 dice que de tal manera Dios al mundo, pero no dice al pecador. Y dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y en el verso 9, es extensivo la cita, quiero que la busques en casa. Dice que Dios es santo, pero en Isaías capítulo 59 hay una enseñanza poderosísima que Isaías nos dejó de la sublime santidad de Dios en la vida del Espíritu y en el cielo. Él es santo, santo, santo. Libro de Isaías en el capítulo 59, versos 1 y 2. Dice la palabra: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia dice que no puedes entrar con pecado al cielo porque Dios es santo. Por lo tanto, la iniquidad y el pecado han hecho una pared divisoria entre Dios y el hombre pecador. Cuando tú eres redimido por la sangre del Cordero, Dios te permite entrar al cielo no por ti, sino por la sangre del Cordero que te limpió del pecado. Y eso es lo que te santifica. Tú no eres santo, Jesús te santificó. Aquí dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Maravilloso Jesús. Ese Señor Jesús, ese maravilloso Hijo del Padre Celestial que vino a redimirnos del pecado. Ahora, número 7, la séptima característica del atributo de Dios es que Dios es justo. ¿Dios es qué? Justo. Justo. Dios no es un Dios de injusticia, sino de justicia. Todo lo que hace Dios es recto y todo lo que Él dice lo cumple y cumple sus promesas. Dice la palabra en el Salmo 119, 137, Pastor Roberto. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dilo de nuevo. Justo es, dice la palabra, eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. Maravilloso Jesús. Bien, hemos dado 7 atributos de Dios en nuestra vida. Hemos hablado del nombre de Dios, Elohim, Hashem, Adonai, ¿verdad? Abacadosh, maravilloso Dios, poderoso, santo. Hemos tomado este tiempo de nuevos comienzos hoy en el capítulo 9 para tomar el tema de Dios. A continuación vas a tener el cuestionario de preguntas y es muy bueno para ti desarrollar el tema, buscar las citas bíblicas, cerciorarte de esas citas bíblicas. No hay una forma más importante de estudiar la palabra que ir tú y alimentarte tú de la palabra de Dios. Ha sido maravilloso, Pastor Roberto, tener este tema de hoy. Espero que sigas adelante en nuestro estudio de nuevos comienzos. En la próxima semana tendremos el nombre del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo en nuevos comienzos. Y todavía nos faltan 3 temas más poderosos: el cielo, el infierno y el Espíritu Santo. Maravilloso, Pastor Roberto. Bueno, mis amados, pues es un privilegio servir al Señor. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por tomar nota, estar muy atento y por supuesto la invitación para que todo lo que estamos mencionando, por favor, tú vayas a la Biblia, cada cita bíblica, léela. Procura por favor leer antes y después de cada verso bíblico para que haya una mejor comprensión del texto y el contexto de lo que estamos compartiendo y queremos transmitirles en esta enseñanza. Instituto Maná, es un privilegio servir al Señor. Su hermano en Cristo, el Pastor Roberto Alfaro, me despido. Les dejamos una invitación abierta para que nos acompañen en nuestra siguiente ocasión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y sigamos adelante en nuevos comienzos en Estudio Maná. Por favor, compártele a otras personas el link
del Estudio Bíblico Maná en YouTube para que entren y estudien la palabra de Dios con nosotros, porque ha sido todo un desafío espiritual para muchas personas. Bendiciones. Bendiciones. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.